Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí, luego de una semanita que estuve un poquito complicado de salud, pero seguimos para adelante. Gracias al Señor por su misericordia, que se renueva cada mañana y que es grande su fidelidad. Hoy quiero tocar un tema porque no puedo parar de seguir grabando todos los escritos que el Señor me ha dado durante estos pasados tal vez 20 o 30 años. Y quiero pues terminar y tenerlos todos ya grabados. Y los que vengan entre medio, pues también toda la gloria se la va a llevar el Señor, porque esto es para el Señor, para que otros se edifiquen, puedan aprender lo que el Señor me ha enseñado a mí también. No, no soy de las personas que procuran aprender cosas y quedarme con eso y enseñarle solamente cierto que otro detallito. No, yo le llamo a eso el síndrome de la matriushka, donde los líderes tienden a coger, y la matriushka es una muñequita artesanal que está pintada a mano, pero cuando abres la tapita, adentro hay otra, pintada igualito. Y cuando le abres la mitad de la tapita, hay otra adentro. Y así sucesivamente. Y cuando las pones todas en una mesa, todas están pintadas igualitas. El único detalle es que una es más alta que la otra. Y ese es el síndrome que yo le llamo. Muchos líderes tienden a tener ese síndrome, el síndrome de la matriushka, donde yo te enseño hasta aquí, pero no vas a ser más alto que yo. Ese otro viene y le enseña a otro hasta aquí, pero no vas a ser más alto que yo. Y así sucesivamente. No, nosotros, como dice la Escritura, hasta que lleguemos a la plenitud que es Cristo. Y tocando ese tema, el título que le puse a esta reflexión fuera para el 2018, le llamé el más alto, the most high. En Isaías capítulo 57, verso 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Voy a repetirlo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Voy a leerlo completo porque mira lo que dice después. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios añada bendición a su santa y poderosa palabra. En toda la historia, cuando miramos así las historias del mundo, toda la historia del mundo, han existido personas con estaturas bien altas, más alta de lo común o más alta de lo normal. Según él estaba buscando en los registros Guinness y encontré que el señor Robert Perkins Wadlow ostentaba, hasta ese momento que estuve haciendo el searching, ostentaba el récord del hombre más alto de la historia. Su altura comprendía 2.72 metros, o sea, 8 pies, 11 pulgadas, casi los 9 pies de altura. Fíjense que en Puerto Rico, aquí en esta isla, la isla del Cordero, todos, o al menos los de la generación de los 40 a los 80, a los años 80, conocimos al famoso gigante de Carolina, el señor Felipe Virrier,
el cual yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Créame que era un hombre bien alto, no cabía en la casa. Y cuando era un hombre cristiano, para dejarlo saber y que conste en récord, un hombre cristiano con una fe cristiana. Y cuando le tomé su mano o él tomó la mía, mi mano parecía la mano de un bebé en la mano de un adulto. A esa altura, a ese tamaño era el señor Virriel. Su altura llegó a medir 2.4 metros. 2.4. Esos son 7 pies, 11 pulgadas. Ni siquiera en la NBA ha existido un jugador de la estatura del señor Virriel, el llamado gigante de Carolina, o al menos en los récords que se conocen. Y en las mujeres lo fue Sandy Allen, que midió 2.31 metros, 7 pies, 6 pulgadas. Aún así, el mundo secular, les tengo que decir que no ostenta el récord mundial histórico del ser humano más alto. Hay un récord que se encuentra en el libro más importante de la historia y del mundo entero. Un récord que está aquí en la Biblia. Y dice en Primera de Samuel, porque es el que da más o menos, le da tamaño o le da estatura. En Primera de Samuel capítulo 17, verso 4. Ahí se nos habla de un hombre llamado Goliat, un paladín guerrero de los filisteos que ostentaba la altura más alta que cualquier libro pudiera registrar aquí en la historia del mundo. Esta altura de este hombre comprendía, en términos de las medidas que se tomaban allá en Israel, en el Medio Oriente, comprendía de 6 codos y 1 palmo. Así está registrado en la Escritura. La medida de un codo son aproximadamente 18 pulgadas y la de 1 palmo son 4 pulgadas. 1 palmo, de aquí a aquí. Por lo que este gigante llamado Goliat midió aproximadamente unos 9 pies, 4 pulgadas. Con todo lo que acabo de decir y teniéndolo en mente, cuando leemos en Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tienen que permanecer con ese registro de ese verso en su mente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El profeta Isaías tuvo la más grande experiencia de ver al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y que sus faldas llenaban el templo, y sintió que moría. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías. Puedo buscarlo porque tengo el libro de Isaías abierto aquí ahora mismo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dios es espíritu. No cabe la menor duda porque lo dice la Escritura. Para que la mente humana pueda comprender, asimilar o entender la grandeza de Dios, el Señor tiene que revelárnoslas de forma tal que podamos verlo, o por lo menos tratar de asimilar la grandeza de Dios. Aunque nuestra imaginación pudiera dar riendas a cómo pudiera o podían sus faldas llenar el templo, sentado el Señor sobre su trono alto y sublime, no pudiéramos decidirnos en cuál sería la explicación más adecuada para poder entender la grandeza de Dios. En Éxodo 33, versos 18 al 23, vemos al caudillo Moisés, que fue otro que pudo experimentar la grandeza de Dios.
Moisés le pidió a Dios, le dijo que le mostrara su gloria, petición que Dios pudo concedérsela, pero con una condición, que él sería puesto en una hendidura de una peña y sería cubierto por la mano de Jehová mientras pasaba por su lado. Tan solo, óigame iglesia, tan solo para protegerlo de que no muriera por su gloria. Yo nada más estoy contando esto y a mí se me eriza la piel. Experiencia que provocó que Moisés se apresurara a postrarse y adorarle. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. En Ezequiel capítulo 1, verso 1 al 28, otro hombre, como lo fue el profeta Ezequiel, que vino la mano de Jehová sobre él. Los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. Lo que vio fue la semejanza de la gloria de Jehová. Y si quieren volar sus cabezas, busquen luego el capítulo 1 de Ezequiel. Y podrán entender a qué me refiero con que se le van a volar las cabezas o se le va a volar la mente cuando lean la semejanza de la gloria de Dios que Ezequiel vio en visión. Lo que vio el profeta Ezequiel provocó que, al igual que Moisés, se postrara a adorarle. De todas las experiencias recibidas por parte de Dios a los hombres registrados en la Biblia, para mí, pero esto es para mí, la del profeta Ezequiel ha sido una de las que es casi incomprensible a la mente humana poder visualizar esa experiencia de esa visión de la semejanza de la gloria de Dios. Corriendo la Biblia y llegando hasta el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, otro hombre lo fue el apóstol Juan, el discípulo amado. Tuvo la más grande revelación por parte de Dios que pudiera tener hombre alguno hasta el día de hoy, y nadie la va a poder tener. La culminación de esta vida terrenal para dar paso a la vida eterna con Dios. Juan, al igual que con Isaías, sintió que moría postrado a los pies del Señor. Así que no hay duda que para el creyente se le haga más fácil comprender o asimilar cuando se habla de la grandeza de Dios. Pero, ¿qué de la persona que no conoce a Dios? Al ser humano le encanta, le fascina que hablen de un Dios que es todo amor, de un Dios que es todo bueno, de un Dios que es todo misericordioso, que todo lo bueno de Dios le suceda en sus vidas y a su alrededor. Oh, eso es lo más que le gusta al ser humano. Pero ¿qué sucede cuando al hombre Dios se le revela como el más alto? Génesis capítulo 11, verso 4. Ahí se registra en la historia de los comienzos de la historia humana, la historia de una torre la cual quisieron hacer para llegar a los cielos. Dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Para que tengan una idea, cuando se habla del nombre, se está hablando del carácter de la persona, en términos bíblicos, porque ahora los nombres es sacado al azar, cogen 4 letras de un lado, 4 letras de otro, la junta y así se llama Mr. Fulinachis o Mrs. Fulinarán. Póngale nombre, porque a veces yo veo y escucho nombres que yo digo, ¿por qué
los padres de esta muchacha o este muchacho le pusieron ese nombre. Pero en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, el nombre representaba el carácter de la persona. Así que tenemos estas personas diciendo, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo y nos vamos a hacer un nombre. En otras palabras, vamos a ser grande, alto. Este va a ser nuestro carácter, altivez. ¿Ven por dónde voy? Luego del diluvio, el ser humano no aprendió absolutamente nada al respecto. Su memoria se le fue como el agua cuando se discurre entre las manos cuando uno trata de aguantar el agua. Tenemos el caso de Daniel capítulo 4. Otro hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Según la historia, reinó desde el año 1125 a.C. hasta el 1103 a.C. Tanto la historia como en la Biblia, Nabucodonosor fue un rey poderosísimo. También fue un rey que en sus comienzos como rey tuvo la oportunidad de reconocer que el Dios de los hebreos tenía poder y era el Dios de los dioses y el Señor de los señores, por haberle revelado y darle la interpretación de un sueño que lo perturbó en una noche. Un reconocimiento que le duró muy poco en su corazón, pues fue el mismo que hizo rápido una estatua de oro de tan solo 90 pies de alto, para que todos se postraran ante la estatua y la adoraran. Fue entonces que tiene otro sueño, pero esta vez no era reconociendo su grandeza como rey, sino su soberbia y su arrogancia. Y déjeme decirle algo que no está escrito aquí. En el libro de Job capítulo 41, en el verso 34 creo que o el 39, el último verso, habla sobre una persona, un personaje, el cual es Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, que dice que él desestima cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Es rey sobre todos los soberbios. Y cuando la persona entra en soberbia, entra en el terreno de Satanás, el cual es rey sobre todos los soberbios. Y créeme que queda trasquilado. Así que tengo un hombre aquí, haciendo una estatua de 90 pies de alto, recibe otro sueño, no para demostrarle su grandeza como rey, sino su soberbia y arrogancia, cosas por las cuales el más alto, el Altísimo, haría que su reino le fuera quitado. Y no fue hasta que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo, aleluya, y reconoció que el más alto, el Altísimo, tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, que su razón le fue devuelta, y bendijo, alabó y glorificó al que vive y reina para siempre, al más alto, al Altísimo, Jehová de los ejércitos, cuyo dominio es sempiterno y su reinado por todas las edades. Daniel capítulo 4, verso 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Escuchó bien? Él puede humillar
a los que andan con soberbia. Reconoció la soberbia que se metió en su corazón. La historia, aunque con las muelas de atrás, ha tenido que reconocer y aceptar la veracidad del sueño del rey Nabucodonosor respecto a los imperios que surgieron luego de él, porque está registrado, que también han marcado la historia significativamente. Hoy día vivimos en el tiempo del último reinado, el reinado de los pies. Es por eso que, y hago una parte a lo que tengo aquí escrito, porque en otras grabaciones yo digo que Cristo viene por su iglesia, viene pronto por su iglesia, que vivimos en los tiempos, proféticamente hablando, los tiempos del fin, que estamos ya en tiempos apocalípticos, que estamos, y cuando yo menciono todo esto y cuando se escucha por todos lados acerca de este tipo de temas que a muchos no les gustan, a otros les da pavor, pánico, porque no conocen la Escritura, porque no han nacido de nuevo, porque tienen miedo a lo que no conocen. Sin embargo, la historia ha tenido que reconocer lo que Dios le mostró en sueño a este rey, que no era un hebreo, no era israelita, no era judío, porque fue a Judá, al cual esclavizó. Sin embargo, Dios le dio el sueño de lo que iba a demarcarse como imperio tras imperio hasta el último imperio, dando por terminado esa estatua, quebrantándose para levantarse un imperio la cual no tendrá fin. Y vemos en esta estatua el imperio en la cabeza de oro, imperio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pechos de plata, el imperio de Media y de Persia. El torso de bronce, el imperio de Grecia. Son imperios que fueron ya establecidos, que están marcados en la historia como imperios que dominaban ese mundo antiguo. Luego vienen las piernas de hierro, el imperio romano, donde ese imperio tuvo lugar en el tiempo de Jesús, cuando dominó prácticamente casi toda la Europa y el Asia. Y queda ese último imperio, el cual estamos viviendo ahora y dándose forma. El imperio de los pies, donde dice que es el reinado de hierro con barro cocido mezclado. En otras palabras, un imperio mundial que está mezclado por medio de alianzas humanas, pero que no podrán unirse, así como el hierro no se mezcla con el barro. Con el pasar de los años han surgido hombres y mujeres que de una manera u otra han querido y se han creído burlarse del más alto, del Altísimo, del Dios de los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos. Actitud que han tenido sus consecuencias gravísimas. Por ejemplo, tenemos a personas como John Lennon. John Lennon fue cantante del grupo Los Beatles, grupo famosísimo de los años 60, el cual el día 4 de marzo de 1966, en una entrevista a este queridísimo hombre, ignorante, porque ignorante de por sí, se le ocurrió la maravillosa idea de decir: la cristiandad
acabará, se eliminará. Jesús es demasiado simple y nosotros somos más famosos que Dios. Qué pena. Días después fue asesinado por uno de sus fanáticos. Qué ironía, ¿no? Otro hombre, Tancredo Neves, candidato en el 1985 a la presidencia de Brasil, dijo que si conseguía más de 500,000 votos, ni Dios podía impedir que fuera presidente. Y sí, consiguió los votos. Un día antes de ser electo como presidente, murió. Con todo y votos. Otro hombre, Thomas Andrews, el creador del famoso barco el Titanic, del cual hizo un escrito llamado SOS, Save Our Soul. En una entrevista antes de lanzar el famoso Titanic al mar, un reportero le preguntó que qué tan seguro sería su barco, a lo que en un tono irónico y tal vez arrogante le respondió que ni Dios puede hundirlo. Pero yo me pregunto, ¿por qué habrá tanta gente ignorante? ¿O es que acaso se cree que ellos no son de carne y hueso y que lo que ven en la creación a su alrededor salió de una explosión y ya se formó todo? El disparate más grande de la evolución. Anyway, este hombre se le ocurre decir que ni Dios podía hundir el Titanic. Historia que trágicamente todos conocemos y del cual se han hecho innumerables películas. Aquí vamos con una mujer, Marilyn Monroe, famosa actriz de los años 50, que en una ocasión el evangelista Billy Graham se le presentó en una de sus presentaciones para hablarle de Cristo, a lo que ella le respondió que ella no necesitaba a su Jesús. Días más tarde, el 5 de agosto de 1962, la encontraron muerta en su apartamento. Bon Scott, ex vocalista del grupo de rock AC/DC, para los años 70, en el 1979 específicamente, compuso la canción Highway to Hell, canción que hasta este que tiene aquí grabando, en su ignorancia de juventud, también seguía a este hombre y cantaba las canciones de esa agrupación, sin conocer, ignorando lo que estaba escrito en esas canciones. Pero fíjate lo que decía esa canción y le decía a Dios: no me detengas, Dios. Yo voy bajando todo el camino, bajando por la carretera hacia el infierno. ¿Escucharon bien? No me detengas, Dios. Yo voy bajando todo el camino, bajando por la carretera hacia el infierno. El 19 de febrero de 1980. Encontraron al cantante ahogado por su propio vómito. Créeme que a mí me tomó un poco de tiempo buscar estas informaciones para poder hacérselas llegar a las personas, en el caso de, en aquel entonces, en el escrito, y ahora pues para poder darla en video, en grabación. Porque, y hay historias de más personas todavía que se siguen acumulando, porque no empecé a que esta historia ya está marcada con estas personas. Como quiera siguen personas cayendo en el mismo error de estas otras personas que también en sus años
de elocuencia o de fama cayeron. Tengo a Christine Hewitt, una famosa periodista y animadora de Jamaica, jamaiquina, y dijo en una ocasión: la Biblia es el peor libro que se haya escrito en la vida. ¿Escuchó bien? El 30 de junio del 2006 la encontraron completamente quemada en su auto, imposible de reconocer. Y tengo al último, conocido por muchos, sino por todos, Hugo Chávez, pasado presidente de Venezuela, el 2 de junio del 2010. En una transmisión en vivo por la televisión venezolana, a este hombre se le ocurre maldecir al Estado de Israel, diciendo: desde el fondo de mi alma y de mis entrañas, maldito seas. Maldito seas. No voy a decir la palabra completa, ¿por qué no? No le voy a dar gusto al diablo. Este hombre maldijo a Israel desde sus entrañas. En el 2011 fue diagnosticado con cáncer en sus vísceras y el 5 de marzo del 2013, muere el presidente Hugo Chávez, aunque según otras fuentes dicen que su muerte fue en diciembre del 2012 en Cuba y no en Venezuela como se anunció. A mi fin de cuentas, sea en Cuba o en Venezuela, sea el 2012 o el 2013, murió desde lo mismo que él profirió la maldición, desde sus entrañas. Pues en sus entrañas le dio cáncer. Así como estos nombres que mencioné, puede haber muchos más que tal vez desconozcamos, que hayan tenido esa osadía de desafiar a Dios o al pueblo de Israel, para que tengan una idea. Génesis capítulo 12, verso 3 nos dice, porque esto fue una promesa que Dios le dio a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios se le revela a Moisés, cuando le dijo que pasaría su gloria frente a él y proclamaría su nombre, dijo además: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El Salmo 22, 28 dice: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Salmo 50, 12: porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 99, verso 1: Jehová reina, temblarán los pueblos. Salmo 103, verso 19: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 115, verso 3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135, verso 6: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hechos 17, 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En todos estos versos que leímos, dice básicamente lo mismo. Dios es soberano. No hay nadie más alto que Él. Él está por encima
de todos y de todo. Así que presidentes de compañías multinacionales, ¿sabes qué? Dios es el más alto. Directores de agencias de gobierno, Dios es el más alto. Alcaldes municipales, Dios es el más alto. A la rama judicial, Dios es el más alto. A la rama legislativa y ejecutiva, Dios es el más alto. Que nunca se le olvide que Dios es el más alto. A congresistas, diputados, embajadores, Dios es el más alto. Presidentes de cada país o nación, Dios es el más alto. Aún a los representantes de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Dios es el más alto. Que nunca se olviden que sobre todos ellos, presidentes de compañía, directores de agencias de gobierno, alcaldes municipales, ramas judiciales, legislativas y ejecutivas, congresistas, diputados y embajadores, presidentes de cada país y representantes de la ONU, que nunca olviden que Dios es el más alto. Toda la majestad, dignidad, reino, poder y grandeza que Dios le dio al rey Nabucodonosor, igualmente reconocido por la historia como rey, también se lo quitó por su soberbia. Escúchalo bien. Presidente, gobernador, directores. Toda la gloria, victoria y grandeza que Dios le dio al rey Usías de Israel por más de 50 años haciéndolo recto delante de Jehová, también se lo quitó por desobedecer a Dios. Uno de los más grandes en el mundo antiguo lo fue el faraón de Egipto. Su poderío y riqueza se extendía por todo Egipto y el exterior. El mismo río Nilo que quiso utilizar para matar a todo niño, a todo varón que naciera, fue el mismo río que Dios utilizó para salvar a Moisés y liberar a su pueblo de la esclavitud del faraón de Egipto. Aun con todo y las plagas que envió a Egipto, su corazón seguía endurecido, desafiando a Dios aún más. El faraón creyó que podía engañar al Dios de los hebreos. Deja ir al pueblo, los libera de su esclavitud, luego ir tras ellos con todo su ejército y acorralarlos contra el Mar Rojo. ¿En serio que te crees que ibas a salirte con la tuya, faraoncito? Sin embargo, este faraón, junto con todo su ejército y capitanes escogidos, mueren ahogados cuando el mar se juntó y se cerró sobre ellos. Búsquelo en Éxodo capítulo 15. La soberbia del faraón no solo lo condujo a su muerte, sino a la muerte de muchos con él. Por último, Primera de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. David, el gran rey de Israel, un hombre con el corazón conforme a Dios, aún así permitió que Satanás incitara su corazón y por su acción provocar el desagrado y la indignación de Dios con él. No tan solo con él, sino con el pueblo al cual él también reinaba. Si conoces la historia, te preguntarás: ¿y qué de malo había en hacer un censo?
si políticamente hablando es bueno y saludable saber el número de su población para mantener una buena administración, ¿sí o no? Su orgullo no le bastó con el favor de Dios en él y con su pueblo. No le bastó con ver la gloria, misericordia y provisión que Dios tenía sobre Israel. Todas las conquistas que de parte de Dios obtenía este rey de Israel, David, y su ejército, su fama, solo era por la gracia y favor sobre él y su pueblo, por más nada. Pero quiso darse golpes en el pecho el saber el gran número de militantes en su ejército junto con el de Judá. Se sentía grande y poderoso viendo su enorme ejército en todo Israel y Judá. ¿Qué provocó su orgullo y vanagloria? ¿Qué le provocó eso? Nada más y nada menos que la muerte de 70,000 hombres israelitas. Termino diciendo a ustedes que están en lideratos, sean presidentes, directores, gobernadores, hombres de agencia, dueños de negocio, cuidado con arrastrar a otros con tu soberbia y llevarlos al fracaso, al caos, a la muerte. Así que, líder, representante en autoridad, escucha y entiende una cosa. Dios, el más alto, dice esto. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel capítulo 2, verso 21. Jehová Dios, el más alto, es el Altísimo y no hay otro como él. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando vayan a ver este video. Pero que sobre todas las cosas, que el Señor Jesucristo sea quien le añada gracia sobre gracia a sus vidas. No olviden compartir el video para que otros puedan también aprender y que puedan seguir enseñando a otros. Que Dios, yo sé que Dios también le va a revelar más cosas para poder seguir añadiendo a esto que yo acabo de hablarle y poder seguir ampliando el conocimiento, porque el conocimiento proviene ¿de quién? Del más alto, Jehová, el Dios de los ejércitos de los cielos. A él sea la gloria y la honra. Coram Deo. Toda la vida vívanla en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Amén.